Hola, estás viendo un vídeo correspondiente a diseño de sistemas de tuberías en plantas industriales. La mayoría de las plantas industriales tienen al menos algunos sistemas de tuberías que se encuentran por debajo de la superficie, es decir, sistemas enterrados. En la mayoría de los casos, un sistema de tuberías enterrados se instala durante la construcción de una nueva planta y pocas veces se vuelve a pensar en estos sistemas hasta que surge un problema. Una tubería subterránea no es igual que una tubería enterrada. La tubería enterrada es técnicamente un subconjunto del sistema de tuberías subterráneas. La tubería enterrada se define como una tubería que está por debajo del nivel del terreno y en contacto con el mismo, mientras que una tubería subterránea está debajo del nivel y no es accesible. Las solicitaciones que sufren los sistemas de tuberías enterrados se deben principalmente al peso, a la carga del terreno y a la presión y variaciones de temperatura. Por lo general, los sistemas enterrados se estudian solo cuando las líneas adquieren cierta relevancia, gran longitud o grandes diámetros. La importancia que tiene el tipo de terreno para el desempeño de una tubería enterrada ha sido plasmado en muchas publicaciones por diversos especialistas en la materia. Existen distintas configuraciones para distintos sistemas, como se puede observar en la figura. La mejor configuración para un sistema de tuberías enterradas es la que altera la configuración natural del terreno lo menos posible. Lo ideal sería realizar una perforación del diámetro de la tubería a la profundidad deseada e instalar la tubería. Dado que esto no siempre es posible, nos encontramos con problemas de diseños más o menos complejos. Las consideraciones generales acerca de este tipo de sistemas son las siguientes. Son sistemas que no están sometidos a presión exterior. En su lugar, soportan una columna de terreno y otras cargas exteriores. La capa superficial del terreno adherida a la tubería es la que soporta la carga principalmente. Las propiedades del terreno se encuentran en distintas fuentes, como por ejemplo la norma ASTM D2487. Debido a las cargas exteriores, la tubería tiende a deformarse, generando esfuerzos. En esta sección se analizarán las distintas cargas aplicadas, como por ejemplo las cargas de tierra verticales, las cargas vivas superficiales, las cargas concentradas, las cargas por flotación, etc. La carga de tierra aplicada sobre una tubería enterrada es el peso de un prisma de terreno con un ancho igual al de la tubería y una altura igual a la profundidad de drenado sobre la tubería, donde PV es la presión de carga muerta en la tubería, gamma es el peso unitario seco del terreno y C es la altura del drenado por encima de la parte superior de la tubería. Además de soportar cargas muertas impuestas por el relleno de tierra, las tuberías enterradas también pueden estar expuestas a cargas vivas superficiales, concentradas o distribuidas. Las cargas concentradas grandes, como las causadas por las cargas de ruedas de camiones, vagones de ferrocarril, cargas de locomotoras y cargas de aviones en los aeropuertos, son de gran interés práctico. Una tubería instalada en una refinería no recibirá las mismas cargas superficiales que una tubería instalada aguas arriba, enterrada debajo de un cruce de ferrocarril. Los valores típicos de las cargas para camiones, trenes y aviones se indican en la tabla mostrada. Para el caso de cargas concentradas, la presión transmitida a la tubería se calcula con la expresión mostrada en la pantalla,
donde PP es la presión transmitida a la tubería, P sub S es la carga concentrada en la superficie, encima de la tubería, C es la profundidad del relleno sobre la tubería y D es la distancia desde la tubería a la línea de aplicación de la carga superficial. La presión P sub P debe aumentarse debido a la naturaleza fluctuante de las cargas superficiales, multiplicando cada una por el factor de impacto correspondiente. En tuberías enterradas por debajo del nivel de agua, como puede suceder en el caso de una inundación, por ejemplo, se produce una fuerza neta vertical ascendente si la fuerza de flotación excede el peso combinado de la tubería y la columna de relleno sobre la tubería, como se ilustra en la pantalla. La fuerza vertical ascendente F sub B se calcula según lo indicado en la pantalla, donde V sub V es el peso del agua desplazada por la tubería por unidad de longitud. V sub P es el peso de la tubería por unidad de longitud. V sub C es el peso del contenido de la tubería por unidad de longitud. Y V sub S es el peso efectivo del suelo sobre la tubería. El esfuerzo axial y las relaciones de anclaje debido a la expansión térmica en una tubería, sujeta a la diferencia de temperatura, pueden estimarse de manera conservadora, suponiendo que la tubería es lo suficientemente larga como para que la fricción entre la tubería y el terreno retenga el sistema por completo. En este caso, la tubería enterrada se describe como totalmente restringida. Debido a que el suelo no es infinitamente rígido, una tubería caliente tenderá a expandirse en los cambios de dirección de la tubería, causando tensiones en el codo, tal y como se muestra en la figura de la imagen. Este efecto se debe analizar con un modelo de elementos finitos, de tuberías y muelles de tierra. Bajo los efectos del movimiento del suelo, las tuberías enterradas pueden estar sujetas a grandes cargas de flexión y tracción. Las fuentes de movimiento del suelo pueden incluir asentamiento diferencial, desplazamiento por fallas, desplazamiento durante sismos, levantamiento por heladas o asentamiento desde hielo. Al igual que para el caso anterior, este efecto se debe analizar con un modelo de elementos finitos de tuberías y muelles de tierra. La integridad de una tubería enterrada para un rango de cargas aplicadas debe ser evaluada. Para ello, se debe definir el nivel de tensiones incluidas debido a las cargas actuando y compararlas con los esfuerzos admisibles. Una tubería enterrada tiende a ovalarse bajo los efectos del relleno y las cargas vivas, como se muestra en la imagen. La fórmula de deflexión mostrada en la pantalla permite calcular la ovalización porcentual de la tubería delta Y partida por D bajo las cargas de relleno y las cargas vivas, donde D es el diámetro exterior de la tubería, D1 es el factor de deflexión desfasado que va de 1 a 1,5, K es la constante de apoyo, por lo general 0,1, P es la presión transmitida a la tubería, E' es el módulo de reacción del terreno y EI, equivalente, es la rigidez de la pared de la tubería. Por su parte, en tuberías enterradas bajo el efecto de cargas de tierra y superficie, la tensión de flexión en la pared se distribuye como se muestra en la figura. El esfuerzo de flexión, sigma BV, se calcula de acuerdo con la expresión mostrada en la pantalla, donde delta Y es la deflexión vertical de la tubería, D es el diámetro exterior de la tubería, delta Y partida por D es la ovalización porcentual de la tubería, T es el espesor de la tubería y E es el módulo de elasticidad de la misma.
Para secciones relativamente cortas de tubería enterrada, la tensión por flexión longitudinal inducida en la tubería por fuerzas de flotación puede aproximarse a través de la ecuación de una viga empotrada en sus extremos y carga distribuida. Por lo tanto, el estrés de flexión sigma BF inducido en la tubería se calcula según la expresión mostrada en la pantalla, donde F sub B es el empuje vertical debido a la flotabilidad o flotación, Z es el módulo de sección de la tubería y L la longitud del tramo de la tubería en la zona de flotación.